Ahí ya estamos grabando la clase. Voy a compartir pantalla. Si de repente tienen alguna pregunta, chiquillos, por favor, ustedes interrumpen nomás y me preguntan, no hay ningún problema. Esta es la que vamos a ver hoy día, la presentación. Ya no me acuerdo si se las mandé como formato Word o PDF, pero esta es la que vamos a tratar el día de hoy. Nos vamos adentrando cada vez más con lo que tiene que ver con las protecciones, ¿cierto? Acordémonos del programa que estuvimos viendo las clases anteriores, cuáles son los contenidos que vamos a ver. Y obviamente conocer lo que son los elementos de protección es fundamental. La última clase, ¿cierto? Estuvimos viendo la importancia de los equipos que vamos a proteger, ¿cierto? Dentro de los componentes a proteger, estuvimos viendo que el sistema eléctrico de potencia en su conjunto, considerando como factores elementales e importantes lo que es la generación, ¿cierto? Vimos lo que era la parte de la transmisión y vimos también la parte de la distribución. Esos son los tres grandes bloques que nosotros tenemos que ver en el fondo cómo los vamos a proteger. ¿De qué los vamos a proteger, cierto? ¿Con qué los vamos a proteger? ¿Cuáles son las fallas más comunes? Y a veces las fallas más comunes no es tan importante como las más destructivas. Por lo tanto, una de las protecciones importantes que vamos a estar desarrollando son las protecciones de sobrecorriente, de los cortocircuitos. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, chiquillos? Que escucho unos ruidos por detrás. Parece que no. Entonces, es importante conocer cuáles son las fallas, las perturbaciones más comunes que se producen en los sistemas, para que nuestro sistema, que como dice bien acá, es un sistema automatizado, que llamamos el sistema de protecciones, es un sistema obviamente automático. Nosotros instalamos, configuramos los diferentes elementos, los diferentes equipos que vamos a utilizar, y estos deben actuar por sí solos. Y eso es lo que se refiere un poquitito con los automatismos, ¿cierto? Que deben actuar por sí solos. No puede estar una persona ahí pendiente 24/7, para cosa que si se produce alguna falla, ¡pum!, activar el interruptor. No. El sistema por sí solo tiene que estar vigilando, tiene que estar verificando las condiciones de servicio con las cuales vamos a trabajar. Dice, para cumplir con su cometido, ¿cierto? Están compuestos por una cadena de equipos, es una serie de equipos que están conectados uno tras de otro, están encadenados de tal manera que cada uno va a cumplir una función dentro de lo que es el programa de protecciones, dice. Si uno de estos falla, es inadecuado, está mal configurado, tiene que cumplir con una función y por lo tanto tienen que estar funcionando bien, tienen que estar bien configurados. Dice, no funcionará el conjunto, o sea, y por lo tanto no se despejará la falla del equipo protegido. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de estos elementos, cada uno de estos parte del trencito, de la cadena, cada eslabón, ¿cierto?, cumpla con su función y la cumpla bien. De tal manera que el equipo que estamos protegiendo quede protegido, no falle, no se queme, no sufra daño. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos que constituyen esta cadena? En primer lugar, tenemos los transformadores de medida, que estarían dentro del primer eslabón de la cadena. Los transformadores de medida, aquí podríamos decir que tenemos los transformadores de potencial y los transformadores de corriente, van a rescatar, ¿cierto?, las señales para alimentar a los relés de protección, que podríamos decir de alguna manera que son los equipos inteligentes, los que discriminan, los que reciben la señal y finalmente en forma comparativa pueden determinar
si el sistema está funcionando bien o está funcionando anormal. Y eso a través de los sistemas de control, los cableados y todo eso, ¿cierto? Vamos a alimentar a los interruptores de tal manera, ¿cierto?, que se cumpla toda esta cadena y podamos despejar finalmente la falla, sea cual sea. Sea cual sea, ya vamos a ver, ¿cierto?, en las próximas clases que tenemos diferentes tipos de perturbaciones, tenemos diferentes tipos de fallas, que en su conjunto son las anormalidades, y estas anormalidades deben sí o sí ser detectadas, sí o sí deben ser discriminadas para que nuestro sistema automatizado de protecciones pueda funcionar adecuadamente. Esto en general, ¿cierto? En general tenemos separados estos diferentes equipos que están entrelazados eléctricamente, de tal manera de poder entregar estas respuestas que comentábamos. Sin embargo, hay otras instalaciones que todos los equipos o todos los componentes están dentro de un mismo equipo, están incorporados. Dice, en algunos de ellos no existan. Dice, podemos nombrar los siguientes, por ejemplo, y esto lo podemos ver aquí en protecciones que tenemos en sistemas de distribución, eso quiere decir en baja y media tensión, que tenemos los reconectadores que se ocupan normalmente en los sistemas de distribución. Un reconectador es un equipo que tiene bushing de entrada, tiene bushing de salida, y en su interior obviamente tenemos lo que es la parte de desconexión de la falla, la apertura de la falla, con la cama de extinción del arco. Tiene relés, sensores, tiene equipos para ser configurados, tiene transformadores de medida, o sea, tiene todo completamente integrado. A lo mismo, en forma similar, tenemos los seccionalizadores, que también son unos equipos de protección. Por otro lado, tenemos los fusibles. Los fusibles no necesitan relés, por ejemplo, no necesitan transformadores de medida, pero actúan por sí solos. O sea, si tenemos una sobrecorriente o una sobrecarga que vaya más allá de los valores permisibles, deben operar inmediatamente. Y también tenemos los interruptores con protección directa. Por ejemplo, un interruptor que podamos tener en un empalme, un interruptor grande, trifásico. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a censar o autocensar lo que es la corriente de falla, y obviamente se va a disparar, va a abrir, ¿cierto? Va a producir la apertura del sistema de tal manera de no alimentar un cortocircuito con los daños que eso produce. Por lo tanto, en distribución se da mucho esto de los sistemas integrados, de protecciones. Más adelante vamos a aprender a conocer cuál es el funcionamiento de los reconectadores, seccionalizadores, fusibles, y cómo se conectan entre ellos, más bien dicho, cómo se coordinan entre ellos. Si ampliamos un poquitito, estábamos hablando de los equipos, ¿cierto?, que estaban encadenados, el trencito de protecciones, pero hablemos un poquitito de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos los transformadores de medida. Se refiere de medida porque ellos son los que están rescatando una señal, la están reduciendo de tal manera de llevarlos a otro equipo, que es el que va a discriminar finalmente si la señal está dentro de los parámetros de ajuste. Dice, estos elementos entregan a los relés voltajes o corrientes. Por eso son transformadores de potencial y transformadores de corriente, que en el fondo son una copia o una fotocopia, una imagen disminuida de los voltajes y corrientes reales que tenemos en el sistema. Por ejemplo, si tuviéramos una línea de 110 kilovolts, no podemos medir en 110 kilovolts. O sea, se puede, pero los equipos son muy caros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Instalamos un transformador de potencial que lo que hace es reducir esos 110 kilovolts a algún valor medible, por ejemplo, 120 volts, 110 volts, 115 volts, dependiendo con la, ¿cómo se llama? Con la norma que estemos trabajando, que puede ser americana, puede ser europea, ¿ya? Lo mismo los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente lo que hacen es agarrar una señal, supongamos que tenemos 1000 amperes, ya, en un sistema de distribución, y la reducen a niveles de 5 amperes. ¿Se fijan? Por lo tanto, estas señales reducidas son las que finalmente van a alimentar a los relés.
¿ya? Y el relé, que lo que va a hacer, va a tomar estas señales, va a comparar con los patrones de ajuste que pueda tener y finalmente va a discriminar. ¿Ah? Aquí dice la palabra discriminar. Si el equipo protegido está sometido a alguna tensión, a algún voltaje, alguna temperatura, alguna corriente, por sobre los valores que corresponden. ¿Se fijan? Bueno, dice, es necesario usar transformadores ya que los voltajes y las corrientes del sistema son muy grandes. ¿Ah? Son muy grandes. No pudiéndose, por lo tanto, llevarlos en forma directa a los relés. O sea, no podemos alimentar relés con 110 kilovolts. Con 1000 amperes, 2000 amperes, 10.000 amperes, ¿cierto? Una falla puede llegar a 30, 35.000 amperes, entonces, ya, o sea, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a destrozar los relés con esos niveles de voltaje y de corriente. Por eso es tan importante reducir dichos valores. ¿Ah? Eso es la función que cumplen los transformadores de medida dentro de lo que es el conjunto de nuestro sistema de protecciones. Vamos a rescatar estas señales, las vamos a reducir, ¿ya? Y las vamos a transportar a los relés de protección. ¿Ah? Acá cuando hablamos de relés estamos hablando de los relés de protección. Ya hay relés también en los autos, ¿cierto? Hay relés que sirven para hacer ciertas operaciones, pero no. Aquí estamos hablando de los relés que se ocupan en los sistemas eléctricos para proteger. Los relés que lo que hace constituyen el elemento inteligente dentro de nuestro sistema automatizado de protecciones. ¿Qué es lo que hacen? Ya vimos que discriminan. Y en el fondo, ¿qué significa? Distinguir entre una señal que está en buenas condiciones y una señal que está en malas condiciones. Por ejemplo, si el máximo que se debiera tener en un circuito es de 100 amperes, el máximo son de 100 amperes, y en el fondo el circuito están circulando 110, 150 amperes, la condición no es la adecuada. Por lo tanto, ya estos relés van a actuar, van a generar una acción. Dice, si detectan o ven una condición que está fuera, está lejano a lo que es lo normal, dice, ordenan automáticamente la desconexión del equipo que estamos protegiendo. Esa es la función del relé, recibir la señal, compararla con un patrón y obviamente cursar una acción, que esa acción es enviada al interruptor de poder a través de los sistemas de control, los circuitos de control, que es lo que vamos a ver ahora, que es la otra parte, la tercera parte de nuestro sistema automatizado de protecciones. ¿Cuáles son los equipos que forman lo que son los sistemas o circuitos de control? Dice que son un conjunto de dispositivos auxiliares, por ejemplo, algunos transformadores, ¿cierto? Transformadores, switch de control, eso quiere decir de apertura-cierre, por ejemplo, relés auxiliares. Tenemos luces indicadoras, alarmas y un gran etcétera. Tenemos el cablerío, por ejemplo, los alambrados, tenemos todo eso. Bueno, todos estos elementos son los que forman parte de nuestros sistemas o circuitos de control, que en el fondo son los que van a, por ejemplo, si tenemos una situación anómala, vamos a tener alarmas, vamos a tener luces que encienden y apagan, vamos a tener una chicharra que se va a activar, vamos a tener cables, ¿cierto? Que van a transformarlas, van a transportar las señales desde los relés a los interruptores. Bueno, todos estos son los elementos que en forma interconectada, con los relés, los transformadores de medida y todo eso, van a llevar las señales finalmente a los interruptores de poder, para que se active lo que es la protección en sí. Otro de los elementos que yo diría, este es el corazón de los sistemas de protecciones, el corazón, es la parte más importante de las protecciones, es también el más caro del sistema, son los interruptores de poder. Dice que son equipos destinados a realizar las maniobras, tanto con carga, ¿ya? Con funcionamiento normal. Supongamos un interruptor de poder en forma nominal podría trabajar perfectamente con 400 amperes, 300 amperes. Por lo tanto, sirven para abrir, cerrar, hacer maniobras
en niveles normales de corriente, o también pueden interrumpir las corrientes de cortocircuito, corrientes que son anormales. ¿Ah? Por lo tanto, estos equipos, es bien, dice, deben cumplir los interruptores como características, su correcta aplicación. Obviamente están reglamentadas, están normalizadas, estandarizadas, ¿cierto? Por una cantidad de normas que principalmente se refieren a lo que es la capacidad de ruptura. Capacidad de ruptura del interruptor. Por lo tanto, cuando nos referimos a la capacidad de ruptura de un equipo, del interruptor en este caso, estamos diciendo que esa es la máxima corriente de falla, que puede abrir un interruptor sin dañarse, sin sufrir, sin que sus características se vean distorsionadas, sus curvas, por ejemplo, los elementos internos, sin dañarse. A eso es lo que se refiere la capacidad de ruptura. Un equipo interruptor perfectamente podría tener una corriente nominal de 400 amperes y su capacidad de ruptura podría ser de 8000 amperes. Eso quiere decir que vamos a instalar este equipo en una zona en la cual el nivel de cortocircuito no sea superior a 8000 amperes. ¿Por qué? Porque este equipo va a poder abrir hasta 8000 amperes sin dañarse, sin sufrir. Si sufriera una corriente de cortocircuito de 9, 10.000 amperes, obviamente el equipo se dañaría. Y es por eso tan importante la selección correcta de lo que es la capacidad de ruptura de este equipo. Aquí tenemos un pequeño diagrama unilineal, ¿cierto? Para poder entender un poquitito más cómo van conectados estos equipos. Estos son los componentes del sistema, pero cómo van concatenados, cómo están conectados. Acá tenemos los transformadores de corriente. El primario va en serie con la línea que queremos medir y del secundario nosotros alimentamos los relés. Aquí tenemos los transformadores de potencial, ¿cierto? Por lo tanto, tanto los transformadores de corriente como los transformadores de potencial vienen a ser los transformadores de medida, que alimentan al relé, que es nuestro cerebro, el cerebro de nuestros sistemas de protecciones, que mediante la comparativa va a determinar, ¿cierto?, que si el sistema está trabajando normal o anormal, y va conectado a todo lo que son los sistemas de control que finalmente van a llevar la señal al interruptor. Cuando ustedes vean en un diagrama el 52, significa que es un interruptor de poder. Y este es el que finalmente va a abrir, ¿cierto? Va a abrir internamente, tiene contactos interiores que se abren, tienen fijos y móviles. Y vamos aquí nosotros a despejar la falla. Si tenemos una falla acá, va a ser leída por los transformadores acá, van a alimentar a nuestro relé, y el relé, una vez que ha discriminado, ¿cierto?, que hay una anormalidad en el sistema, se va a ordenar mediante los sistemas de control la apertura del interruptor. Eso es lo que está señalado ya en ese diagrama. Componentes de un relé. Los componentes de un relé, dice, son parte integrante de un esquema de protecciones y están constituidos esencialmente por algunos de los elementos que vamos a señalar ahora. Primero, tenemos la unidad de medida. Hay que medir. Hay que medir. O sea, la medida, si bien es cierto, es realizada por los transformadores de medida, pero el relé lo que hace es recibir esta señal y compararla, ¿ya? Dice, es la que recibe, en último término, las informaciones de la operación del equipo protegido a través de voltajes y corrientes reducidas, que son las que realizan los transformadores de medida, y discrimina por comparación si existe o no una condición anormal. Eso quiere decir, yo he seteado, he configurado el equipo, le he puesto ciertos valores de ajuste, en el fondo que si son sobrepasados, y a eso es lo que se refiere con hacer una comparación, va a determinar cuál es la condición del equipo que nosotros estamos protegiendo. Que puede ser un transformador, ¿cierto? Puede ser un generador, puede ser una línea, puede ser una barra de una subestación. Tenemos los elementos de señalización. Dice, son elementos visibles, visuales. Indican el estado de la protección, si la protección está abierta o está cerrada, si está operada
o todavía sigue funcionando en condiciones normales. Estos serían los elementos de señalización de nuestro equipo de protección. Tenemos los componentes, aquí estamos el tercer elemento, que serían los elementos de ajuste. Nosotros necesitamos ajustar la corriente, necesitamos ajustar la temperatura, necesitamos ajustar el volumen, el nivel. Se fijan, o sea, nosotros podríamos ajustar diferentes elementos para que estos equipos puedan efectuar su comparación. Para recibir la señal, nosotros lo hemos ajustado, este equipo va a hacer la comparación y va a determinar las condiciones de operación. ¿Qué es lo que son estos elementos? Son resistencias, reactancias, bobinas, dice capacitancias, capacidades, bobinas con taps, ¿ya? Que es para aumentar el número de vueltas, disminuir el número de vueltas, dice, que sirven para dar diferentes niveles de operación o para obtener características especiales de funcionamiento. ¿Se fijan? O sea, tenemos que ajustar el equipo. No podemos tener un equipo que no se pueda ajustar, ¿cierto? Porque vamos a tener diferentes niveles de corriente. Tenemos también los transformadores de medidas auxiliares, ¿cierto? Tenemos los principales, que serían los que van conectados a las redes, y estos serían auxiliares, que se utilizan acá para reducir o sumar las magnitudes eléctricas entregadas por los transformadores principales. Por lo tanto, se interconectan estos equipos para mejorar lo que son las magnitudes que finalmente van a ser comparadas mediante los elementos de ajuste. Otro elemento importante es el TAP. ¿Qué es lo que permite el TAP? Permite variar la sensibilidad del equipo. Con el TAP, ya, yo voy a seleccionar la corriente mínima con la cual va a operar, por ejemplo, una protección. Mediante el TAP, yo puedo hacer sensible un equipo a partir de los 100 amperes. Lo puedo hacer sensible a partir de los 120 amperes, de los 130 amperes. Por lo tanto, el TAP, eso es lo que me va a permitir, a variar la sensibilidad del equipo. Dice, normalmente el TAP está designado en amperes. Dice que indican el valor de la corriente mínima o la corriente mínima de operación, que también se le llama corriente de pick-up, que debe producir la operación del relé en un cierto tiempo determinado. Y ese tiempo determinado también lo vamos a definir en función del level. Indica la posición ya del tope que controla la posición del reposo en caso de que tuviéramos un disco. Con el level nosotros vamos a designar la distancia que existe entre los contactos, el contacto fijo con el contacto móvil. Ustedes saben que a mayor recorrido es mayor tiempo de operación, a menor recorrido, menor tiempo de operación, ¿cierto? Estamos hablando del mismo nivel de corriente de cortocircuito. Por lo tanto, con el TAP nosotros vamos a, ¿cierto?, elegir la sensibilidad, y con el level nosotros le vamos a dar el tiempo, el recorrido del disco, más o menos para tener una pequeña diferenciación entre lo que es el TAP y lo que es el level. Dice, en general, ¿cierto?, un relé debe tener a lo menos la unidad de medida y los elementos de ajuste. A lo menos debe tener la unidad de medida y los elementos de ajuste. ¿Cuál es el elemento más importante dentro del relé? Es la unidad de medida. Eso quiere decir su capacidad de recibir las señales y poder, mediante los ajustes, hacer las comparaciones. Podemos señalar, dice, que los componentes de una unidad de medida son allá. Entonces ya entendemos lo que es la función del relé, es la parte inteligente de nuestro sistema, que está compuesto por diferentes elementos. Uno de ellos es la unidad de medida, que es la más importante, pero a su vez esta unidad de medida tiene otros elementos que también son parte integrante. Por ejemplo, el elemento comparador. Dice, encargado de transformar las magnitudes informativas, lo que le llega de corriente o voltaje, en flujos, por ejemplo, magnéticos. Tenemos torques, que son las fuerzas, ¿cierto?, que se producen en forma rotatoria. Las FEM, que son las fuerzas electromotrices, que son las tensiones inducidas. Dice, las compara y entrega una respuesta.
ya sea en forma de movimiento o de señales, que tenemos lo que son los relés del tipo estático, ¿cierto? Que entregan una señal. O movimiento, que es un giro. Es un giro de un disco, por ejemplo, una bisagra que se mueva, un émbolo. Eso es lo que produce el elemento comparador de nuestro relé, que es nuestro segundo equipo, que es digamos, el equipo importante inteligente. Tenemos los elementos de excitación. Dice que por lo general toman forma de bobinas. Ustedes saben que al llegarle una corriente a una bobina, esta se excita y genera un campo magnético. Dice, y que sirven de intermediarios entre la información y el elemento comparador. Este sería el elemento de excitación. Tenemos el elemento antagónico. El elemento antagónico, que muchas veces es un pequeño resorte. Dice, se opone a la acción o respuesta del elemento comparador con fines como el de, dice, retener el estado de reposo, por ejemplo, el que los contactos estén abiertos a los elementos móviles, dice, de dar retardo de tiempo a la operación de los equipos de los mismos, dice, evitar operaciones falsas por efectos extraños, por ejemplo, una de las señales armónicas, que generan bastante distorsiones en lo que son las redes eléctricas, pero eso es el elemento antagónico, que normalmente es un resorte, para evitar lo que son operaciones falsas, para evitar que el disco siga girando. Supongamos que se produce una falla, el disco comienza a girar, se produce la falla desaparece y el disco no debiera seguir girando, sino que debería retornar a su posición. Por lo tanto, ¿quién genera eso? El elemento antagónico. También tenemos el elemento de respuesta. Acordémonos que estamos viendo los elementos, los componentes de nuestra unidad de medida de los relés. Dice, constituido por un dispositivo sobre el cual o sobre el que actúa el elemento comparador para entregar el resultado de la comparación. Eso quiere decir, ¿el sistema está normal o está anormal? Se debe entregar una respuesta. Por lo tanto, aquí llegamos a algunas preguntas para que ustedes puedan trabajar ahora. ¿Qué entiende usted por un sistema de protecciones? La parte de automatización, detalle los componentes que forman, qué equipos se utilizan en los sistemas de distribución, que ya vimos que eran los reconectadores, seccionalizadores, fusibles. ¿Ya? ¿Qué representa este diagrama? Explicarlo paso a paso. Dice, explique detalladamente las funciones que cumplen los siguientes componentes de un relé, que estaban claramente explicitadas en la guía. Dice, ¿cuál es la unidad más importante de un relé? ¿Cierto? Que ya acabamos de ver que es la unidad de medida. Explique el motivo. Y dice, ¿qué función cumplen los siguientes componentes que son de la unidad de medida? ¿Cierto? Pertenecen a la unidad de medida. Por lo tanto, lo que ustedes deben hacer ahora es responder estas preguntas en base a la materia que acabamos de ver. Eso sería, chiquillos, la clase de hoy día. Espero que haya sido clara la explicación, ¿cierto?